Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Antonio Vargas, residente de cuarto año de ortopedia. El día de hoy les voy a presentar la reconstrucción del ligamento cruzado posterior con técnica de All Inside. Como anatomía del ligamento cruzado posterior, esta estructura es una de las más importantes en conjunto con el ligamento cruzado anterior. Esta está compuesta por dos bandas, principalmente por la anterolateral y la posteromedial. En la parte de la tibia proximal están insertados estas dos bandas en la parte posterior de la meseta tibial a nivel central, y a nivel femoral su inserción es en el cóndilo medial del fémur. La banda anterolateral es la banda más grande de estas dos. La banda a nivel del fémur llega a medir de 112 a 118 milímetros en forma de abanico, el cual inicia en el punto troclear alrededor de las 12 del día y termina más o menos a las 3 de la tarde en el punto medio. Y más o menos a la banda anterolateral, su centro está a 7.4 del punto troclear y del cartílago articular distal está a 7.9 milímetros. La banda posteromedial es una banda de menor tamaño, alrededor de 60 a 90 milímetros a nivel del cóndilo medial del fémur. A nivel del femoral, el centro de esta banda es de 11.1 milímetros del punto del arco medial y 10.8 del punto posterior del cartílago articular. Está un poquito más abajo de la banda anterolateral, y a nivel de la tibia distal, esta llega a medir 105 milímetros, que es mayor que la banda previa, y está insertado posteromedial a la banda anterolateral. La distancia de estas bandas en su inserción femoral es de alrededor de 12.1 milímetros y a nivel de la tibia de 8.9. La banda anterolateral, como lo vimos, está de las 12 de la tarde a 3 del día, y de las 3 hacia abajo a las 5 de la tarde está el posteromedial, y en la parte anterior tenemos el ligamento menisco femoral anterior, que está con una incidencia del 75% de las rodillas, y el posterior con un hasta 80% de los casos. Hablando de la biomecánica del ligamento cruzado posterior, clásicamente se conocía que estas bandas tenían una función independiente durante diferentes grados de flexión y extensión de la rodilla. Clásicamente se conocía que la banda anterolateral era la principalmente usada durante la flexión de la rodilla y la posteromedial durante la extensión. Sin embargo, en estudios se ha visto que hay un sinergismo de estas dos bandas durante toda la flexión y extensión de la rodilla. Se le conoce al ligamento cruzado posterior como un estabilizador primario de la traslación posterior de la tibia proximal, por lo cual en estos estudios se ha visto que las dos bandas trabajan en conjunto, donde vemos que al aumentar la flexión en secciones completas del ligamento cruzado posterior hay un aumento de la traslación posterior, y en los casos que nada más hay una afectación de una de las bandas, no hay algo estadísticamente significativo para una traslación posterior de la tibia. Y también se le conoce como un estabilizador secundario de la rotación durante los 90 a 120 grados de flexión, al igual que en la traslación. Para la rotación, también al haber una sección completa es cuando realmente vemos unos grados de rotación interna significativos. En rupturas del ligamento cruzado posterior, el mecanismo de lesión es una contusión directa a nivel de la tibia proximal en accidentes automovilísticos al pegar con la tibia a nivel del tablero del carro, y en otros casos como en caídas con rodilla en flexión y en deportes extremos, en MMA, donde puede haber hiperextensión forzada de la rodilla.
y con una incidencia de 2 por cada 100.000 habitantes, comúnmente en masculinos. Y estas lesiones del ligamento cruzado posterior van a tener unas lesiones aisladas solamente en 18% de los casos, y en más de 60% va a haber lesiones multiligamentarias. En la exploración física, en las rupturas del ligamento cruzado posterior, a simple vista vamos a tener una rodilla como puede haber una traslación posterior, como lo vemos en la primera imagen. Ya a la hora de realizar las maniobras para valorar los ligamentos, puede ser un poquito desafiante porque podemos confundirlo con otras lesiones ligamentarias. Tenemos que realizar el cajón anterior y el posterior para ver realmente qué ligamento está afectado. Podemos levantar la rodilla y ver la caída hacia posterior de la tibia proximal, y también podemos hacer el examen de la contracción del cuádriceps, que también podemos ver la afectación del mismo. Las radiografías con estrés es un estudio de gabinete en el cual nos va a ayudar a valorar qué tanta traslación tibial tenemos en nuestro paciente. Es importante tomar radiografías bilaterales para valorar el ligamento cruzado anterior de las dos rodillas, y lo vamos a hacer sin estrés y con estrés. Es una radiografía a 90 grados de flexión en la cual vamos a colocar una línea en la cortical posterior de la tibia y otra en el aspecto posterolateral en la esquina, en donde está la línea de Blumenstadt, en la cual vamos a medir qué tanta traslación tienes de la radiografía sin estrés y con la radiografía ya con el estrés. Al igual que la resonancia magnética, nos puede ser de gran ayuda en este tipo de casos, en el cual puede tener una especificidad de hasta el 99% en lesiones o rupturas agudas, en la cual vamos a ver una banda bien definida continua alrededor de 6 milímetros en el plano sagital, y en el cual hay una imagen hipointensa homogénea, como lo vemos en el corte sagital de la primera imagen. Ya en otros casos puede haber edema, como lo vemos en la ruptura de la imagen central. Al igual que en rupturas crónicas, puedes bajar su especificidad hasta el 57% de los casos por los datos o etapas ya de recuperación del ligamento cruzado posterior, y darnos un falso negativo, por lo cual clínicamente puede haber laxitud o inestabilidad, y en la resonancia magnética puede haber datos de que no está roto el ligamento cruzado. Y también podemos medir la subluxación de la tibia posteromedial, trazando unas líneas del cóndilo medial femoral y del platillo medial, en el cual puede haber una subluxación cuando hay más de 2 milímetros de esta subluxación. Hablando de la clasificación del ligamento cruzado posterior, existe una clasificación que utiliza tanto los datos clínicos del cajón posterior y los datos durante la radiografía con estrés que le tomamos a nuestro paciente. Para un grado 1 tenemos un cajón posterior menos de 5 milímetros, de 5 a 10 para un grado 2, y más de 10 para un grado 3. Para las radiografías con estrés menos de 7 milímetros para un grado 1, 8 a 11 grado 2 y más de 12 un grado 3. Para ¿cuándo saber cuándo son quirúrgicas estas lesiones del ligamento cruzado posterior? Cuando tengamos un grado 2 con alguna ruptura de otro ligamento, un LSP grado 3 asintomático aislado, y una lesión aguda asociada a una lesión de raíz meniscal o del cuerpo, lesiones multiligamentarias, algunos pacientes con lesiones crónicas que son sintomáticas con datos de inestabilidad y datos de avulsiones óseas tanto en cóndilo femoral o de la parte tibial. En pacientes con indicaciones quirúrgicas de una reconstrucción del ligamento cruzado posterior, existen diferentes técnicas en las cuales puedes hacer de una banda a doble banda, utilizando diferentes tipos de injerto. En este estudio, un metaanálisis del 2022, en el cual valoraron
si una banda o dos bandas daban mejor estabilidad de la rodilla y qué tanto mejoraban los arcos de movilidad. Realmente no había datos clínicos ni estadísticos que fueran significativos y daban preferencia por una banda. Y también en este estudio por el Journal de Artroscopía en 2017 valoraron una banda contra dos bandas. No había algo estadísticamente significativo ante la función. Sin embargo, un aumento de la laxitud de una banda, pero no algo significativo. En casos quirúrgicos se ha utilizado en los últimos años una técnica de All Inside, en la cual es una técnica transtibial que utiliza la fijación suspensoria ajustable del injerto. Principalmente está ayudándonos con la preservación ósea por el menor tamaño de los túneles, lo cual disminuye la convergencia de túneles principalmente en reconstrucciones multiligamentaria, teniendo otras ventajas como que evita la vuelta de la muerte en la parte posterior de la tibia, no ocupa fluoroscopía, tiene una protección neurovascular y pues cuida la preservación ósea. En esta técnica, la preparación del injerto debe de ser que tener principalmente el injerto, autoinjerto de al menos de 360 milímetros, porque se hacen dobleces de 3 a 4 veces, en el cual tenemos que tener un injerto de al menos 90 milímetros, que entre al menos 20 milímetros en cada socket, tanto femoral o tibial. Y tiene que tener un grosor de 10 a 12 milímetros, como lo vemos en la imagen. Es una de las propuestas de Artrex que tenga al menos de 25, 35 a nivel articular y 40 milímetros en la tibia. Para injertos se han utilizado injertos de tibial anterior por la longitud del mismo, semitendinoso y tendón aquilio. Ya para la reconstrucción de All Inside de banda única vamos a realizar tres portales. El portal anteromedial es un portal alto, el anterolateral va a ser un poco más bajo y el más importante es el portal posteromedial, que es un poco alto, el cual nos va a ayudar para la visualización directa de la rampa posterior de la tibia a la hora de su limpieza y a la hora de realizar el túnel óseo. Ya para después de su limpieza, con una directa visualización con el portal posteromedial, vamos a valorar qué tanto de esta rampa vamos a utilizar con las guías. Se dice que necesitamos dejar mínimo 7 milímetros de esta rampa a la hora de realizar la perforación para no llevarnos la cortical posterior. Entonces existen diferentes guías que vamos a utilizarlas alrededor de 8 a 10 milímetros de esta rampa con una guía a 60 grados, el cual va a tener un protector para no irnos hacia posterior al paquete neurovascular. Posteriormente, para la perforación tibial, ya cuando tengamos adecuadamente colocada nuestra guía 60 grados en la rampa de la parte posterior de la tibia, vamos a hacer nuestra perforación cuidadosamente, cuidando el paquete neurovascular, la retiramos, que salga cuidando la parte posterior y posteriormente vamos a realizar la activación del flip cutter que lo vemos en el video y vamos a realizar una perforación de 35 milímetros de la tibia. Ya vamos a valorar siempre nuestra gomita que tenemos en nuestra guía para ver qué tanto estamos cortando y va a ser alrededor de 35 milímetros. Y posteriormente vamos a pasar por el mismo túnel tibial, vamos a pasar el fiber stick y vamos a recuperarlo por el mismo portal anteromedial y vamos a cuidarlo para posteriormente pasar nuestro injerto por el mismo túnel tibial.
Para la perforación femoral vamos a colocar la guía que va del portal anteromedial, en el cual vamos a colocarlo alrededor del centro de la huella de la banda anterolateral. Se dice que debe ser centrado al 50% o específicamente 48% del grosor de este cóndilo medial. Se va a colocar el pin guía de 2.4 milímetros. Vamos a pasarlo de la misma manera. Posteriormente, al salir en la cortical, vamos a activar el flip cutter, el cual vamos a perforar 25 milímetros con este mismo. Y posteriormente vamos a pasar el fiber stick para recuperar la sutura. Al tener nuestros túneles óseos y posteriormente de tener nuestro injerto previamente preparado, realizar las marcaciones de qué tanto vamos a pasar a nivel del fémur y cuánto vamos a pasar de la tibia, vamos a utilizar nuestras suturas para pasar nuestro injerto. Vamos a iniciar con el pase del mismo a nivel de la tibia y posteriormente vamos a pasar el injerto a nivel del cóndilo femoral, el cual tiene sus mediciones que previamente las marcamos para ver qué tanto del injerto vamos a pasar al mismo. Vamos a tener un tie rod a nivel del fémur y vamos a tener un botón ABS a nivel de la tibia, que lo vemos en la imagen de la inferior derecha, el cual nos va a ayudar a ajustar este injerto a la hora de ya tener nuestra colocación final. Al tener ya el pase de nuestro injerto tanto en el fémur y en la tibia, vamos a tener un tie rod a nivel del fémur y un botón ABS en la parte inferior. En la primera imagen es un reconstrucción del ligamento cruzado anterior, sin embargo, pues tiene el mismo all inside, en el cual utilizamos el tie rod a nivel femoral y el botón ABS en la parte de la meseta tibial, el cual con una trampa china va a ayudarnos para colocar este botón ABS, el cual va a ser ajustable y nos va a ayudar a colocar con un ajuste adecuado de este injerto. Y pues como cualquier otra técnica, la tensión final va a ser con la rodilla a 90 grados y aplicando tracción anterior para una adecuada colocación del mismo. Otra parte importante de las reconstrucciones de ligamento cruzado posterior es el posquirúrgico. En estos casos, lo ideal es colocar una inmovilización en extensión por alrededor de 6 semanas, que va a disminuir las fuerzas posteriores de la tibia. Se puede utilizar de preferencia un brace o una rodillera específica de ligamento cruzado posterior, el cual va a tener un colchón que nos va a ayudar con la disminución de estas fuerzas posteriores. Se dice que pueden hacer flexión en prono hasta 90 grados y inicio de la deambulación progresiva a las 6 semanas. Y en estos casos de reconstrucciones del ligamento cruzado posterior, lo sugerente es iniciar deportes hasta después de un año de la reconstrucción. La reconstrucción del ligamento cruzado posterior con técnica All Inside en los estudios ha tenido de buenos a excelentes resultados, además que potencia la preservación de hueso y disminuye el riesgo de convergencia de los túneles óseos, principalmente en reconstrucciones multiligamentarias. Y además, hablando del injerto, este nos permite una tensión adecuada del injerto debido a su mecanismo ajustable tanto en fémur y en tibia, como lo vemos en las radiografías con estrés prequirúrgicas y posquirúrgicas inmediatas en este caso, en el cual tenemos una adecuada estabilidad de nuestra rodilla y con un cajón posterior adecuado, por lo cual es una técnica reproducible que podemos utilizar en nuestros pacientes con ruptura del ligamento cruzado posterior aislado o con técnicas de multiligamentarias para la reconstrucción. Muchas gracias.